Buenos días. El tema que pasaremos a analizar a continuación es la incidencia de discursos sexistas en la legislación ecuatoriana y la realidad práctica de las herramientas y mecanismos para la protección de derechos de las mujeres. Esto es evidente ya que en el Ecuador la violencia de género y la discriminación de género aún se mantiene. Como sustento teórico para nuestro análisis, estudiaremos distintas teorías presentadas por autoras tales como Alda Facio, que será el eje central de nuestra investigación. También se analizarán distintas académicas como Carol Smart, Rosemary Hunter, la doctora Silvana Tapia y finalmente Catherine McKinnon, con sus teorías de la jurisprudencia feminista. Hay que hacer énfasis que este análisis teórico y legal que se llevará a cabo también contemplará disposiciones legales de Ecuador, tales como las contenidas en el Código del Trabajo, el Código Orgánico Integral Penal y la Constitución de la República del Ecuador. Después de esto, se hará un nexo entre el sustento teórico y la problemática para poder así llevar a una posible solución que se presentará en las conclusiones de esta investigación. Es así que, teniendo en cuenta la importancia del análisis crítico de los discursos sexistas y el enfoque de género, hemos dividido el problema en dos partes. La primera es la incidencia de discursos sexistas en la legislación ecuatoriana, que se presenta en instituciones como el feminismo, por ejemplo, el lenguaje androcéntrico, la configuración de la norma androcéntrica, dicotomismo y la sobregeneralización. Como segunda parte de la problemática, dividimos nuestra investigación en la realidad práctica de los mecanismos y herramientas para la protección de los derechos de las mujeres. Cabe recalcar que la legislación ecuatoriana presenta muchas herramientas para proteger los derechos de las mujeres, pero la realidad práctica es que estas no son tan útiles y eficaces como la norma lo prevé. Se puede ver claramente que hay una deficiencia en esta realidad, ya que, como se ha presentado en muchos casos, las herramientas no llegan a proteger realmente los derechos de las mujeres y en muchos de los casos tratan a la mujer como si fuera un objeto y no un sujeto de derechos. En cuanto al sustento teórico, nos guiaremos primero por las obras y teorías feministas de Alda Facio, que en su libro Cuando el género suena, cambio trae, nos presenta 6 pasos para identificar los discursos sexistas en el derecho. El primer paso nos muestra que hay que tomar conciencia sobre la subordinación del sexo femenino. Aquí hay que tomar en cuenta que hay una subordinación sistemática. En el segundo paso nos llama a identificar los distintos sexismos dentro de la norma, como el androcentrismo, que es que todo gira en torno al género masculino, el dicotomismo, que es esta división tajante de género masculino y femenino, y el familismo, que es siempre asociar a la mujer con la familia. En cuanto al paso número 3, este nos permite identificar cuál es la mujer que se encuentra de manera visible o invisible en el texto. Cabe reconocer que todas las mujeres son distintas. Esto va de la mano con el paso número 4, que nos representa el estereotipo de mujer, el cual hay que identificar para identificar los discursos sexistas. El paso número 5 nos llama a hacer una interpretación integral de la norma, es decir, mediante otras normas jurídicas y textos legales para así poder garantizar los derechos más favorables para la persona. Aquí hay que tomar en cuenta que no toda mujer tiene la misma aplicación del derecho, ya que varía si es una mujer blanca, indígena o diferentes tipos de interseccionalidades. En cuanto al paso número 6, este nos remite al paso número 1, y es, creo que, uno de los pasos más importantes, puesto que es tomar conciencia sobre lo que es el sexismo para poder cortar el problema de raíz. Como segundo sustento teórico tenemos a Carol Smart. En su libro Feminism and the Power of Law, ella nos invita a redefinir el derecho y a través de las experiencias que tienen las personas con el derecho. El segundo libro que hemos tomado de Carol Smart es El derecho en el género y el género en el derecho. Y Carol Smart nos da una noción de sexismo, y es que el sexismo es parte de una estructura binaria del lenguaje y de los significados. Nuestro tercer sustento es la autora Rosemary Hunter, que en sus críticas feministas al legalismo liberal nos trata y nos muestra cómo el sujeto de derechos, desde el punto de vista del liberalismo, es concebido como un sujeto que en teoría es racional, independiente, autónomo y que existe una igualdad frente a la ley. Aquí claramente podemos distinguir que esto en la realidad no es así, porque claramente existe una diferencia entre lo masculino y lo femenino frente a la ley y sobre todo existe una violencia que el liberalismo no puede identificar, es decir, hay una crítica clara al liberalismo en cuanto a su poder de identificar la discriminación y la violencia sistemática hacia el sexo femenino, al género femenino. En cuanto a la doctora Silvana Tapia, en su estudio de investigación sobre las mujeres sobrevivientes de violencia de género, nos menciona que, de acuerdo con el Banco Mundial, Ecuador tiene 100 sobre 100 en la protección legal a los derechos de las mujeres. Sin embargo, cabe preguntarse si es que esto en realidad es una protección útil. Ahora, también la doctora Tapia nos muestra cómo, por ejemplo, mecanismos de protección para los derechos de la mujer, como la boleta de auxilio, en la práctica terminan siendo ineficientes e inútiles, porque para poder llegar a tenerlos se requiere de varios pasos y para su duración en muy pocos casos se mantienen. Es decir, podemos ver como en el caso del Ecuador,
las mujeres tienden a ser un objeto más que un sujeto de derechos y se busca más, por ejemplo, penar a la persona que comete el delito contra la mujer que resarcir los daños que recibió en este caso la mujer. En el quinto sustento teórico analizaremos a Catherine MacKinnon. Catherine MacKinnon, en su obra Hacia una nueva teoría feminista del Estado, nos presenta la teoría de la jurisprudencia feminista, que critica en este caso a la percepción del derecho de parte del liberalismo, ya que en teoría el derecho es abstracto y racional, pero en la práctica se muestra cómo se institucionaliza el poder masculino sobre lo femenino. Entonces, aquí claramente podemos ver que el derecho en este caso es parcial y beneficia a lo masculino sobre lo femenino. Y conectando con lo que hablamos sobre Rosemary Hunter, hay un gran enlace en que no existe una igualdad frente a la ley, lo que repercute en la desigualdad de género. Para dar inicio a nuestra discusión, en cuanto a la incidencia de discursos sexistas en la legislación ecuatoriana, mencionaremos primero qué ocurre con el Código Integral Penal de 2014, redactado por 85 varones y 52 mujeres, evidenciándose una tendencia androcéntrica. Es así que podemos evidenciar en búsqueda especializada que existe una sobregeneralización y una sobreespecificidad en cuanto a la mujer, puesto que la palabra mujeres aparece 28 veces, mientras que la mujer aparece alrededor de 140 veces. Además, existe una tendencia familista, puesto que se relaciona en varias disposiciones la violencia de la mujer y el núcleo familiar. En cuanto al Código del Trabajo, podemos evidenciar en el artículo 154 que una mujer que se ausente hasta un año en su trabajo a causa de una enfermedad originada por el parto o por el embarazo, no se podrá dar por terminado el contrato. Sin embargo, no tendrá una remuneración. Aquí cabe destacar dos cosas principalmente. Primero, que la mujer, a pesar de se encuentra en una situación agravada, además que ha sufrido por una cirugía mayor y no posee ningún sustento económico propio. Como segundo aspecto, tenemos que se está considerando un modelo de mujer que claramente cuenta con un trabajo relativamente estable, puesto que existe un contrato de trabajo. Ahora, en la segunda parte de la discusión podemos analizar la problemática de la realidad práctica de los mecanismos y herramientas de protección de los derechos de las mujeres. Como podemos ver, hay una gran disconformidad entre lo que la ley prevé y la realidad de estos, ya que en la realidad y en la práctica son ineficaces e inútiles. Como podemos ver, mediante las teorías de Alda Facio, podemos identificar bastantes sexismos en estos mecanismos de protección, tales como un claro androcentrismo, ya que la mayoría de estos son creados por hombres para proteger a las mujeres, y aquí se remarca mucho esa subordinación de lo femenino. Ahora, también podemos ver mediante las teorías de Rosemary Hunter y Catherine MacKinnon que estos mecanismos tienen una clara dirección liberal, es decir, están influenciados por la idea de que en teoría existe una igualdad de los sujetos ante la ley. Como podemos ver en la práctica, esto no es así, ya que no hay la misma igualdad entre hombres y mujeres. Ahora, finalmente, para conectar esto, podemos ver las ideas de la doctora Silvana Tapia, que esto nos dan claramente una idea de lo que son los mecanismos de protección, como las boletas de auxilio, que en la práctica no perduran, ya que requieren de muchos tipos de requisitos para poder sustentarse, tales como que se siga con el proceso judicial. Esto es claro, ya que las víctimas de violencia, en este caso de las mujeres, no pueden cumplir con estos requisitos, por lo que pierden estos mecanismos de protección, lo que hace que no sean estables. Y como podemos ver, remarca la idea de que en el Ecuador no hay mecanismos de protección que sean estables, de fácil acceso y sobre todo que en serio protejan y garanticen los derechos de la mujer. Ahora, de manera de solución, se tienen que implementar mecanismos de protección que sean más accesibles, de mejor función y sobre todo que protejan a la mujer. Por ejemplo, como se vio en el estudio de Tapia, puede llevarse a cabo un proceso que sea paralelo al judicial, que no dependa del judicial y que proteja a la mujer vulnerable hasta que cese el riesgo, sin dependencia de lo que pase en el ámbito judicial. Es decir, el cambio nace de cada uno, de cada individuo. Hay que reconocer que hay discriminación, hay que reconocer que hay una desigualdad y sobre todo lo que se tiene que buscar es que estas desigualdades ya no existan, pero de una manera que en serio tenga un impacto y que empiece desde cada individuo reconociendo la discriminación. Otro paso fundamental es tener conciencia de lo que es el sexismo y cómo el sexismo se abre paso a través del discurso para discriminar y para mantener la violencia de género. También es importante que exista una diversidad a nivel de la Asamblea Nacional, una diversidad de género en la que no solamente se enfoque y se juzgue a las mujeres desde valores masculinos, que la norma ya no sea meramente androcéntrica y que existan otros mecanismos, además de las leyes, que permitan a las mujeres desarrollarse libremente
y que las protejan y las sostengan. Por ejemplo, redes de apoyo para mujeres.